¿Puedes imaginar encontrar un cuerpo humano perfectamente conservado, con más de 5.000 años de antigüedad? ¿O toparte en medio de la nada con una criatura extinta hace miles de años, pero también preservada, que aún tiene piel, pelo e incluso órganos internos? Parece una escena de ciencia ficción, pero todo esto está siendo descubierto, congelado en el hielo eterno del Ártico y de los Alpes. En este video te sumergirás en descubrimientos escalofriantes, seres humanos antiguos congelados, como si el tiempo se hubiera detenido, animales de la era del hielo, como mamuts y leones prehistóricos, recuperados enteros, y las preguntas que dejan perplejos incluso a los científicos. ¿Cómo resistieron estos cuerpos tanto tiempo? ¿Qué más puede estar escondido bajo el hielo que se derrite? Si te interesan los misterios históricos, la ciencia forense y los secretos congelados del planeta, este video te llevará por un viaje impresionante entre el pasado olvidado y los peligros que el futuro puede revelar. ¿Estás listo ahora para ver lo que el hielo ha ocultado durante milenios? Imagina el silencio absoluto de una noche polar. Solo el crujido del hielo bajo tu bota, el soplo helado que congela las fosas nasales y el destello pálido de una linterna, revelando contornos blancos infinitos. Fue en este escenario inhóspito, a casi 3.000 metros de altitud, en la base de los Alpes, donde una expedición científica montó su campamento, temblando de frío y de expectativa antes de descansar para el histórico descubrimiento que cambiaría nuestra visión del pasado. Fue en 1991, en los Alpes italianos, cuando dos alpinistas hicieron un hallazgo que cambiaría la historia. El cuerpo de un hombre, parcialmente enterrado en el hielo, con ropa, armas e incluso tatuajes aún visibles. Fue bautizado como Otzi, el hombre de hielo, y la datación reveló algo increíble. Vivió hace más de 5.300 años. Pero eso fue solo el comienzo. En las décadas siguientes, con el calentamiento global derritiendo áreas antes inaccesibles, comenzaron a surgir nuevos descubrimientos. Una cría de mamut lanudo, completa, con trompa e incluso sangre líquida en sus venas. Un caballo prehistórico tan bien preservado que parecía simplemente dormido. E incluso un león cavernario extinto hace más de 10.000 años en estado casi perfecto. Estos descubrimientos están provocando una verdadera carrera científica y planteando preguntas inquietantes sobre lo que aún puede surgir con el deshielo de los glaciares. Pero, ¿qué revelan estos cuerpos? ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Y existe algún riesgo oculto en todo esto? Eso es lo que comenzaremos a desentrañar ahora. Empecemos por Otzi, el hombre de hielo. El cuerpo de Otzi yacía a 3.210 metros, en una trinchera natural entre glaciares que solo durante el verano suaviza el viento cortante. Las temperaturas, que alcanzan los menos 20 grados centígrados, conservaron su piel, pero exigieron semanas de excavación cuidadosa para no dañar ni un cabello ni un fragmento de tejido. Su cuerpo estaba tan bien conservado que fue posible identificar sus últimas comidas, enfermedades, heridas e incluso la probable causa de muerte, una flecha en la espalda. Análisis de ADN mostraron lazos genéticos con poblaciones modernas, y su ropa reveló técnicas de supervivencia altamente sofisticadas para la época. Estudios del polen atrapado en su ropa indicaron que Otzi recorrió, en las últimas 48 horas de vida, valles floridos de alta montaña. Radiografías de sus huesos mostraron microfracturas de una larga travesía con un peso de casi 20 kilogramos en la espalda. Evidencia de un hombre acostumbrado a recorrer decenas de kilómetros en terreno implacable. Ahora, imagina encontrar una cría de mamut, como ocurrió en Siberia. Yuka vivió hace unos 28.000 años,
cuando la vasta tundra siberiana ofrecía pastos de alta proteína. Era una cría desprevenida que probablemente se alejó de la manada durante una ventisca repentina, perdiendo el calor y cayendo bajo el manto helado que mantuvo su cuerpo intacto hasta nuestros días. Su nombre, Yuka, y tenía piel, músculos e incluso restos de cerebro, un tesoro para la ciencia. Investigadores extrajeron muestras para estudiar su ADN e incluso se preguntaron, ¿sería posible clonar un mamut? Hay dos lados en esta discusión. Laboratorios como el Instituto Yakuto de Paleogenética defienden que la tecnología de células madre puede resucitar especies extintas, mientras que críticos argumentan que no tenemos ecosistemas preparados para recibir especies revividas y que eso puede desequilibrar la fauna actual. Y no termina ahí. En 2015, cazadores de marfil encontraron 2 crías de león cavernario, perfectamente conservadas. La textura del pelaje aún suave, los bigotes recreados con detalle y los huesos intactos permitieron comparaciones directas con los leones modernos, revelando que el cráneo de estos felinos era un 15% más ancho, fruto de mandíbulas capaces de aplastar grandes presas en temperaturas bajísimas. Estaban congelados hacía más de 12.000 años, pero con rasgos que parecían recién nacidos. Estos hallazgos son más que reliquias congeladas, son ventanas al pasado. Análisis de isótopos en dientes de mamut mostraron rutas de migración de hasta 1.500 kilómetros a lo largo de la estepa helada. Los humanos primitivos, a su vez, seguían a esos animales de forma estacional, lo que rehace mapas de colonización de Eurasia, indicando que ya existía un comercio rudimentario de pieles hacía más de 20.000 años. Nos ayudan a los científicos a entender cambios climáticos antiguos, evolución de las especies e incluso patrones de migración humana. Pero no todo son buenas noticias. Con el derretimiento acelerado del permafrost, están emergiendo nuevas amenazas junto a esas criaturas congeladas. Microorganismos dormidos hacía miles de años están siendo liberados. Virus y bacterias que nuestros cuerpos modernos nunca han enfrentado. ¿Ya imaginaste que la próxima pandemia podría venir del hielo? Imagina un virus de 30.000 años que, al encontrar nuestro sistema inmunológico moderno y globalizado, se propaga antes siquiera de que los médicos se den cuenta. Modelos de epidemiólogos sugieren que en apenas 2 semanas, más de 10 países podrían presentar casos misteriosos. Una amenaza invisible proveniente de las profundidades del permafrost. ¿Y si lo que se está descongelando no es solo fascinante, sino también potencialmente mortal? En 2016, en Siberia, una epidemia de ántrax mató a una niña e infectó a decenas. Esporas de Bacillus anthracis permanecen viables en suelo congelado por más de un siglo. Cuando el calor descongeló el cadáver de una reno, estas esporas volvieron a activarse, liberando millones de unidades formadoras de colonia que contaminaron ríos y pastizales, infectando personas y animales. El origen: un cuerpo de reno infectado, congelado hacía más de 75 años, que se derritió y liberó la bacteria al ambiente. Este no es un caso aislado. Estudios ya han encontrado virus gigantes y desconocidos, dormidos en el hielo por 30.000 años. Aún no representan una amenaza directa, pero el simple hecho de que estén vivos enciende una señal de alerta roja. ¿Cuántos patógenos antiguos guarda todavía el hielo? ¿Estamos preparados para enfrentarlos? Además, la propia idea de clonar animales extintos, como los mamuts, divide a la comunidad científica a favor de la clonación, restauración de paisajes, recuperación de polen original, avances en biotecnología. En contra de la clonación,
dilemas éticos, riesgos de zoonosis desconocidas, costos multimillonarios sin garantía de éxito. ¿Sería un avance extraordinario o una interferencia peligrosa en el equilibrio natural? ¿Y qué hay del uso político de estos descubrimientos? Los países del Ártico ya disputan territorios ricos en fósiles y recursos antes inaccesibles. La carrera científica puede convertirse en una carrera por el poder. Estamos ante un momento decisivo, entre revelaciones increíbles del pasado y amenazas emergentes del futuro. Cada cuerpo congelado encontrado nos recuerda algo esencial. El tiempo puede detenerse, pero la naturaleza nunca olvida. Estos descubrimientos revelan quiénes fuimos, cómo vivimos e incluso cómo morimos, y nos conectan con un pasado que parecía enterrado para siempre. Pero también nos alertan. El planeta está cambiando. Lo que antes estaba sellado en el hielo, ahora emerge. Y con ello vienen lecciones y riesgos que no podemos ignorar. La ciencia avanza, pero somos nosotros como humanidad quienes debemos decidir cómo lidiar con este conocimiento. ¿Lo usaremos para aprender, proteger y evolucionar, o para explorar, dominar y repetir los mismos errores del pasado? La respuesta está en el presente y en lo que elijamos hacer a partir de ahora. Hace cerca de 20.000 años, nuestro planeta estaba en el apogeo de la última era glacial. Grupos nómadas utilizaban cuevas como refugio. El arte rupestre en Altamira y Chauvet muestra escenas de caza y rituales, indicativo de una cultura ya compleja. Herramientas de obsidiana encontradas en Siberia sugieren redes de intercambio que alcanzaban más de 2.000 kilómetros de distancia. Los glaciares cubrían casi un tercio de la superficie de la Tierra y temperaturas extremas moldeaban la vida y la muerte de todo a su alrededor. Los humanos primitivos luchaban por sobrevivir. Cazaban mamuts con lanzas de piedra. Vivían en tribus nómadas y ya mostraban inteligencia y cultura, como lo demuestra Otzi con sus tatuajes y herramientas refinadas. Al mismo tiempo, criaturas hoy extintas dominaban los paisajes helados. Mamut lanoso midiendo hasta 4 metros de altura. León de las cavernas, depredador implacable. Caballos salvajes adaptados al frío extremo. Pero entonces el planeta comenzó a calentarse. El hielo retrocedió, las especies desaparecieron y las civilizaciones empezaron a nacer. Pero el hielo, ese guardián del tiempo, había mantenido intactos los secretos de una era que parecía perdida para siempre. Hoy, con el calentamiento global acelerado, el pasado está literalmente saliendo a la luz. ¿Qué más será revelado en las próximas décadas? ¿Y qué dice este regreso al pasado sobre nuestro futuro? Si en pocas décadas hemos encontrado humanos antiguos, mamuts, leones e incluso virus del pasado, ¿qué más esconderá el hielo? Con cada verano más caluroso, nuevas capas del pasado emergen. Y con ellas, preguntas que aún no sabemos cómo responder. ¿Será que pronto encontraremos especies desconocidas, civilizaciones perdidas o tecnologías que desafían nuestra comprensión de la historia? ¿O desataremos fuerzas naturales que han estado dormidas por milenios? El hielo se está derritiendo y el tiempo se está revelando. Pero la mayor pregunta es, ¿estamos realmente preparados para enfrentar lo que aún tiene por mostrarnos? Si estas revelaciones congeladas en el tiempo te han intrigado, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque este viaje al pasado apenas comienza. Y si quieres explorar más misterios como este, deja en los comentarios. ¿Qué crees que aún podría estar escondido bajo el hielo?